Hola querido aprendiz extranjero, bienvenido nuevamente a un nuevo episodio con el cual podrás mejorar tu comprensión auditiva en español, o sea, input. ¿Qué escucharás hoy en este episodio? Hoy escucharás una historia en la que hablaré de cómo es la vida viviendo en el campo colombiano, cómo es la vida de un campesino en Colombia. Al final del episodio encontrarás un pequeño quiz acerca de esta historia para que pongas a prueba tu input en español. En este episodio podrás elegir trabajar solo en tu comprensión auditiva o hacer la actividad completa escuchando el episodio hasta el final y responder al quiz que encontrarás al final del episodio dejándome tus respuestas en los comentarios. Te haré saber si tus respuestas son correctas con un me gusta o un comentario. Suscríbete Aprendiendo a lo Smart Spanish Lady para que no te pierdas ningún episodio y así sabré si este contenido está siendo útil para ti. Así que sin más preámbulos, comencemos con este episodio. Hi dear foreigner learner, welcome back to a new episode with which you will be able to improve your listening comprehension in Spanish. It means input. What will you hear today in this episode? Today you will listen a story in which I will talk about how is life living in the Colombian countryside, how is life about Colombia farmer. At the end of the episode, you will find a little quiz about the story to test your Spanish input. In this episode, you can choose to work only on your listening comprehension or do the whole activity listening to the episode until the end, and answer the quiz that you find at the end of the episode, leaving me your answers in the comments. I will let you know if your answers are correct with a like or a comment. Subscribe to Aprendiendo a lo Smart Spanish Lady so you don't miss any episodes, and I will know if this content is being useful for you. So, without further ado, let's get started with this episode. Hola querido extranjero, bienvenido entonces a un nuevo episodio. La mayoría de población vive en las ciudades del territorio colombiano porque consideran que viviendo dentro de las ciudades se tiene más posibilidades de trabajar, de conocer gente nueva, de comprar o pagar cosas en un tiempo casi que inmediato, estar más conectados de lo que está pasando en el mundo y en las redes sociales. Pero hay un porcentaje de personas que prefieren vivir en el campo. Unos piensan que no hay nada más valioso que la tranquilidad, despertar y escuchar el canto de los pájaros, oler el increíble olor que desprende el aire rodeado de naturaleza y el fascinante olor del café o la aguapanela caliente. Si no sabes qué significa aguapanela, la aguapanela es muy consumida en Colombia, especialmente en horas de la mañana. Esta viene preparada a base de agua y caña, ya sea para hacerse un chocolate caliente o simplemente tomarse la aguapanela caliente para empezar el día. Otros piensan que es una gran forma de ahorrar dinero, produciendo su propia comida y dejando el consumo excesivo que conlleva vivir en la ciudad. No es un secreto que Colombia esté lleno de naturaleza viva, hermosos paisajes, bastante atractivos en cada lugar por su fauna y flora. Tampoco es un secreto que en Colombia podamos tener todo el año frescas frutas, frescos vegetales, flores frescas, café fresco y rico, hecho directamente de la tierra colombiana, de donde viene también el café de Juan Valdez. Pero la pregunta es, ¿quiénes están detrás de todo este cuidado natural y amor que transmite el país de Colombia? En mi opinión, querido extranjero, el campesino juega un gran papel en toda esta gran selva tropical,
ya que el campesino es uno de los pilares más importantes en Colombia porque produce el 70% de los alimentos que todos los colombianos consumimos en casa. Aunque su gran trabajo y esfuerzo no es muy remunerado, quiero decir recompensado en la sociedad. Pero de eso no hablaremos en este episodio, ya que hoy nos interesa saber cómo es la vida de un campesino viviendo en el campo. El campesino es muy reconocido por su berraquera y compromiso con el trabajo, y con esto me refiero que nunca tiene pereza para levantarse muy temprano y empezar a trabajar para ganarse la vida, o como se dice en Colombia, madrugar para ganarse la papita, una expresión que significa trabajar para poder comer y vivir. In expression that means to get up early to get money to eat and live. Un campesino siempre se levantará a las 4 de la mañana. En este tiempo prende el fogón de leña en el que empezará su esposa a hacer el tinto y a cocinar para todo el grupo de personas que trabajan en la finca. Su rutina depende a lo que se dedica el campesino. Por ejemplo, si vive del ganado, o sea, un conjunto de animales de varias especies criados para el comercio, se levanta e inmediatamente va a ver los animales si amanecieron bien y si están completos. Después, para empezar su día, se toma un tinto caliente. Tinto se le dice en Colombia al café sin leche. Tinto is the Colombian word for coffee without milk. Después de este delicioso tinto caliente, ordeña el ganado. Ordeñar al ganado significa sacarle a la vaca la leche que ha producido. It means taking the milk the cow has produced. También revisan el ganado si está enfermo para proceder a hacerle un tratamiento, ya que él mismo se ha convertido en un increíble veterinario para el ganado, aplicándole los tratamientos correspondientes si el ganado enferma. Personalmente, me encanta la vida del campesino porque siempre está rodeado de hermosas aves y animales, tales como vacas, toros, caballos, gallinas, gallos, perros, patos, cerdos, y unos que su visita no es muy agradable son los insectos. Ellos se mantienen constantemente en el campo. Pero si sus ingresos son por medio del café, entonces el campesino hace esta misma rutina, desayuna y se dirige a la zona cafetera para recoger café y venderlo para poder comprar alimentos que ellos mismos no pueden cosechar. Esta labor la hace todo el día hasta las 4 o 5 de la tarde. Aunque la vida de los campesinos no es muy fácil, ellos aún siguen prefiriendo vivir en el campo, y el decir de ellos es que en el campo se vive muy bueno, o como se dice en Colombia, muy sabroso. El campesino prepara sus implementos de trabajo para recoger el café, como costales, sombrero, para no exponerse al sol, un recipiente que se amarra a la cintura para empezar a recoger los granos de café de las plantas cafeteras que ya han madurado. Cuando ha recogido una cantidad importante, pues el campesino va y vende este café. Y es entonces cuando los colombianos y extranjeros podemos tomarnos esa tacita de café cosechada con las manos trabajadoras de este humilde campesino. Una de las tantas áreas donde se cosecha el café es el eje cafetero. Esta zona es increíblemente hermosa por sus paisajes llenos de naturaleza y pueblos coloridos. Así que, querido extranjero, si quieres conocer un poco de la vida de un campesino y sus cosechas, estos lugares que te mencionaré a continuación te encantarán del eje cafetero. Valle del Cocora, Salento, Finlandia, Parque del Café, Santuario de Fauna y Flora Otunquimbaya, Mirador Colina Iluminada, Santa Rosa de Cabal, Terminales de San Vicente, Terminales del Ruiz y Volcán Nevado del Ruiz. Pero, por supuesto, mi querido extranjero, hay otros departamentos en Colombia donde los campesinos practican la agricultura, tales como
Valle del Cauca, Antioquia, Nariño, Atlántico, Sucre, Magdalena, Quindío, Cundinamarca, Bolívar, etc. En cada región se produce banano, maíz, ganadería, pesca, algodón, café, caña, tabaco, oro, esmeraldas, platino, hierro, cobre, sal y etc. Así que un campesino es privilegiado por tener un aire más puro en el campo, tener tiempo suficiente para conocerse internamente, no gastar mucho dinero en cosas innecesarias, vivir sin miedo a los accidentes automovilísticos, nunca estar atascados en el tráfico, sembrar sus propios alimentos, vegetales o frutas y no escuchar el constante ruido de la ciudad. Pero no todo es positivo. Lo malo de un campesino vivir en el campo es que no tiene fácil acceso a los servicios de salud. El trabajo es mucho más duro porque se despierta más temprano, pero se gana muy poco dinero. La cobertura al Internet es casi que inexistente allí. Pues bueno, mi querido aprendiz extranjero, una vez has escuchado cómo es la vida de un campesino, vamos a empezar con el quiz. ¿Estás preparado? Vamos allá. Primera pregunta. ¿Cuáles fueron los animales que mencioné en el episodio? A. Vacas, toros, caballos, gallinas, gallos, perros, patos, cerdos, pájaros e insectos. B. Tortugas, patos, gallinas, jirafas, perros, gatos, lagartijas, sapos. Segunda pregunta. ¿Qué hace un campesino cuando se levanta? A. Toma tinto antes de empezar el día y se baña. B. Cuenta el ganado para ver si está completo. C. Prende el fogón de leña para hacer tinto y va y revisa el ganado. Tercera pregunta. ¿Cómo se prepara la aguapanela colombiana? A. Agua y café con leche. B. Café con agua y caña. C. Agua con caña. Cuarta pregunta. ¿Vivirías en el campo? ¿Por qué sí o por qué no? Déjame tu respuesta en los comentarios. Bueno, querido aprendiz extranjero, hemos llegado al final. Espero que te haya ayudado este episodio con tu proceso de aprendizaje. Próximamente estaré trayéndote otro episodio para facilitarte el camino hacia la comprensión auditiva y fluidez en español. Así que suscríbete aprendiendo a lo Smart Spanish Lady para que no te pierdas ningún episodio y así sabré si este contenido está siendo útil para ti.